Bienvenidos a esta nueva conversación en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México. Y el día de hoy nos acompaña, está con nosotros el doctor José Woldenberg. En tu caso yo no encuentro rompimiento con la izquierda mexicana, encuentro una ambivalencia de reconocer la profundidad de los agravios contra la izquierda y al mismo tiempo la frustración de ver cómo no aprovechan las oportunidades para incidir políticamente. ¿Es una interpretación correcta? Tú lo ves bien, digamos, mi relación con la izquierda es una relación de distancia y de amor y odio, digamos. O sea, por un lado, yo sigo pensándome a mí mismo, para lo que eso pueda valer, como un agente de izquierda democrática. Y creo que mis tensiones con buena parte del mundo de la izquierda es cuando la misma no asume con suficiencia el compromiso democrático, o peor aún, también, o igual de mal, cuando tiene un comportamiento ambiguo en relación a la propia legalidad, ¿no? Esas son quizá mis líneas de tensión, pero estoy convencido también que el proceso de tránsito democrático que vivió el país sería absolutamente inexplicable sin los esfuerzos, sin las movilizaciones, sin los planteamientos de la izquierda mexicana, ¿no? Empezaremos, José, con un pequeño video de cuando tú participaste en una elección primaria para elegir al candidato a la presidencia del Partido Mexicano Socialista en 1988, para que a partir de ahí, pues, nos comentes por qué te fascina tanto el voto. Muy bien. Las imágenes que acabamos de ver, yo soy el primer sorprendido, son de unas elecciones en efecto internas del Partido Mexicano Socialista, y la verdad es que esas elecciones fueron unas elecciones que salieron muy bien. Me fui dando cuenta que ahí había pues un tema al que había que entrarle, porque si México lograra que su pluralidad política pudiera convivir y competir de manera institucional, pacífica y ordenada, el voto de los mexicanos seguramente cambiaría el mapa de la representación política en México. ¿Estuvo a la altura Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD en el 88, el 89? Realmente 1988 fue un momento muy traumático. ¿Por qué? Porque portó una muy buena noticia y una muy mala. La buena noticia fue que México era un país plural que no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de un solo partido. La muy mala noticia era que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para procesar limpiamente el voto de quienes asistían a las urnas. Luego de 1988, para muchas personas fue clara, en el gobierno y en las oposiciones, que México no podía ir a otras elecciones con las mismas reglas y con las mismas instituciones del pasado. Y realmente el acuerdo que crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral empieza a construir una nueva institucionalidad para que esa diversidad política pudiera contender y pudiera convivir, digamos, en términos más democráticos. No fue una reforma terminal, pero fue una reforma muy importante, y quienes entonces estábamos en el PRD, bueno, nosotros, una franja de que estábamos en el PRD, lamentábamos mucho ser omiso en esas operaciones. Jorge Carpizo describe muy bien en uno de sus libros la forma como te invitó y la
los atributos que tenías, que por supuesto comparto. ¿Qué sentiste cuando él te invita a formar parte y que luego propone tu nombre? Por supuesto, él no decide, pero propone tu nombre. En efecto, a mí el doctor Carpizo me habló por teléfono, me dijo que me proponía a nombre del conjunto como consejero ciudadano, y yo, sin dudarlo mucho, le dije que sí, que le agradecía mucho el nombramiento y que yo estaba dispuesto. Y así fue como yo ingresé al Instituto Federal Electoral. Hay incluso algo curioso. Yo salí del Partido de la Revolución Democrática en abril de 1991. Y este fue un nombramiento que se hizo en mayo de 1994. Y la ley establecía que para poder ser consejero se necesitaba por lo menos 3 años de no haber ocupado un puesto de dirección en un partido político. Yo tenía 3 años y 1 mes. Es decir, la casualidad también existe. Y así fue como pude entrar al Instituto Federal Electoral, además con un grupo de compañeros con el que creo hicimos un muy buen equipo. Estaba Santiago Krill, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas, Fernando Certuche y yo. Quisiera que viéramos un video del levantamiento zapatista porque me gustaría que conversáramos unos minutos sobre el tema de la violencia. ¿No crees que en las condiciones de los 70s y el 94, la aparición de rebeliones armadas sirvió como catalizador de cambios que ayudaron a la democracia? Sí fueron catalizadores, tanto en los 70s como el levantamiento del 94. Pero lo que yo critiqué es esta fascinación y esta apología por la violencia que yo veía en muy diferentes analistas, periodistas, intelectuales y demás. Me parecía, y me sigue pareciendo, no solamente irresponsable, sino políticamente contraproducente. Yo creo que para 1994 México estaba ya en un proceso de transformaciones democratizadoras y yo lo que temía era la expansión de la violencia sin ningún resultado productivo. Vivimos una jornada ejemplar. Los votantes mexicanos demostraron su fe en el acto que cumplieron. Al votar, se afirmaron como ciudadanos y afirmaron que su voto es un acto importante y eficaz. Creo que hemos pasado la prueba. Somos un país en el cual el cambio en el gobierno puede realizarse de manera pacífica, mediante una competencia regulada, sin recurso a la fuerza por parte del perdedor, sin riesgos de involuciones. Eso es la democracia. Muchas gracias por su atención. Te quiero preguntar en el plano personal, tú que tenías ya 30 años para entonces en reuniones, debates, marchas, ¿qué sentiste aquel día durante la jornada? ¿Qué sentiste antes y después de grabar estas palabras? Bueno, yo siempre he dicho que los mejores días en el Instituto Federal Electoral que a mí me tocó vivir fueron las noches de las elecciones. Ahí me tocó 94, 97, 2000 y 2003. Y el Instituto Federal Electoral tiene una característica, es una institución que trabaja en buena medida para que un día todo salga bien. Y el voto, como se decía en esta intervención, mostró todas sus potencialidades transformadoras. Yo soy de los afortunados que me tocó ver en el Instituto Federal Electoral muchos sucesos por primera vez. O sea, en 1997, por primera vez, no va a haber mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. 1997, por primera vez,
un gobierno electo en la Ciudad de México. Aquellas elecciones las organizó el IFE porque no había todavía un instituto electoral en el Distrito Federal. En el año 2000, por primera vez, una Cámara de Senadores sin mayoría absoluta. Y en el año 2000 también, por primera vez, alternancia en el Poder Ejecutivo. ¿Qué sentiste la noche del 2 de julio del 2000? Pues se siente mucha emoción, pero por el deber cumplido. O sea, yo de veras que creo que una vez que uno trabaja en el Instituto Federal Electoral, el resultado electoral no es lo más importante para uno, sino que todo suceda bien. Insisto, las noches de todas esas elecciones fueron noches muy buenas. ¿Por qué? Porque estoy hablando de 4 elecciones consecutivas en donde prácticamente no hubo conflictos postelectorales y que fueron aclimatando en esos años la certeza, una certeza siempre frágil, la certeza de que esa era una vía transitable para todos, para izquierdas, para derechas, para el gobierno y para las oposiciones. Es decir, que esa era una vía abierta, franca, pavimentada, en donde al final todo México ganaba, digamos. Para mí el Instituto Federal Electoral nunca fue una chamba, como suele decirse. Yo estuve ahí porque yo creía en la causa que encarnaba en el Instituto Federal Electoral y creo que es y sigue siendo una causa central para la convivencia de una sociedad pues, masiva, contradictoria, compleja, diversa, como es la mexicana, ¿no? Después del 2000, el IFE se embarca en una aventura peligrosísima que fue el investigar los gastos de los partidos, el Pemex Gate y los amigos de Fox. ¿Fue un error? No, de ninguna manera. Yo creo que fueron momentos, desde mi punto de vista, estelares de la autoridad electoral. Es decir, porque si una autoridad tiene la encomienda de fiscalizar el buen uso de los recursos por parte de los partidos, cuando estos transgreden la ley, pues la autoridad no tiene otra alternativa más que sancionar. Y bueno, por supuesto que fueron sanciones que quien las recibieron no reaccionaron de muy buena manera. No estaban furiosos PAN, PRI, Verde, tanto que un buen número de conocedores de lo que sucedió en la Cámara en el 2003 atribuyen a eso la sustitución de absolutamente todo el Consejo. ¿Coincides con esa apreciación de que fue una venganza? Hubo una negativa absoluta por parte de la Cámara de Diputados a considerar siquiera que algunos de mis compañeros en el Consejo General pudieran ser reelectos. No había ninguna taxativa para la reelección, ninguna. Pero no quiero juzgar intenciones. Lo cierto es que se negaron a nombrar a cualquiera de las personas que habían estado en el Consejo entre 1996 y 2003. El nuevo Consejo no fue electo por la vía del consenso, sino con los votos, si mal no recuerdo, del PRI, el PAN y el Partido Verde, y quedaron fuera el PRD, el PT y Convergencia. El nombramiento tensó las relaciones y yo siempre digo que los aparentes ganadores eran los perdedores y los perdedores eran los ganadores. ¿Por qué? Porque si una fuerza política es excluida de ese nombramiento, o se autoexcluye, porque hay versiones en un no solo sentido, pero queda fuera de ese pacto político, lo que realmente está sucediendo es que esa fuerza política se siente relevada del compromiso con el instituto. Y entonces, si gana, es a pesar del árbitro, y si pierde es por el árbitro. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. Señoras y señores, la regla de oro de la democracia establece que gana el candidato que tenga más votos. Han sido los ciudadanos y solo ellos quienes han decidido el resultado final. El Instituto Federal Electoral ha cumplido con la obligación de informar a los mexicanos sobre los resultados de la elección para presidente de la República. La noche del 6 de julio, el miércoles 6 de julio, Luis Carlos Ugalde hace esta afirmación que para un buen número de analistas violaba la ley porque no era su atribución decir quién había ganado la elección.
Esa es una de las acusaciones de que fue parcial hacia Felipe Calderón. ¿Compartes esa opinión y qué piensas de este discurso? Yo estoy convencido, así lo he escrito, así lo he dicho, que el Instituto Federal Electoral no cometió ningún fraude en la elección, pero que hubo algunos errores desde mi punto de vista, desde muy particular punto de vista. El primero fue el diseño de la página que introducía el programa de resultados electorales preliminares, que no precisaba con claridad, o no distinguía con claridad, entre las actas que habían llegado y estaban computadas y el cómputo de los votos, lo cual desconcertó a mucha gente. Ahí no había fraude ninguno, porque los propios partidos del Instituto Federal Electoral habían quedado que todas aquellas actas que no cumplieran una serie de requisitos iban a ir a un archivo especial que podía ser consultado la misma noche de la elección y que de hecho todos los partidos lo consultaron. Quizá el otro problema fue que la misma noche de la elección el propio Consejo General del IFE, donde estaban todos los partidos políticos, habían pactado, yo creo que ese fue un error, que en caso de que los conteos rápidos vinieran muy cerrados y no se pudiera dar un ganador, se dijera esto, pero no se dieran los resultados. Yo creo que eso también fue un error. Y también creo que fue un error la última frase del discurso del presidente consejero Luis Carlos Ugalde, porque en efecto, ese día el Consejo General lo único que podía decir, estos son los resultados luego del cómputo de los votos. El ganador, ese lo decide, todo el mundo sabía que iba a haber un litigio de carácter jurídico y que el asunto iba a acabar en el tribunal. Creo que lo que se debió haber dicho es, y esto seguramente acabará siendo resuelto por el tribunal, ¿no? Pero son eso, errores. Mira, creo que ese tema no se va a decidir por un buen tiempo porque sigue habiendo jaloneos y declaraciones y contradeclaraciones y aclaraciones. No, yo voy más allá. Cuando unos jóvenes dentro de 50 años, de 20 años se sienten en una mesa, unos van a decir que hubo fraude y otros que no. Esas son cosas que se quedan ahí como una estela. Pero bueno, más allá de los dichos, yo creo que en este caso sí se puede reproducir, digamos, el cómputo de la elección acta por acta, cosa que en 1988 era imposible. Y hay que señalar, por lo menos para mí es un indicio, que el hecho de que las versiones del fraude han sido tan distintas e inarmónicas, algo nos dice de que el fraude estaba en esas declaraciones. ¿No te da algo de tristeza observar al IFE del 2010-2011 que vuelve a caer rehén de las cuotas de los partidos? Yo sí veo un problema, que es el siguiente. No solo entre los partidos, sino también corrientes académicas han venido en los últimos años diciéndonos algo que yo no comparto, que es que la suma de parcialidades es la única que nos puede ofrecer imparcialidad. Hay textos de destacados académicos y hay políticos pragmáticos que creen en lo mismo. ¿Podría explicarte un poco más, perdón? Sí, para la audiencia? Digamos, en el caso de los partidos, creo que hay una especie de cansancio con la autonomía y que quisieran tener correas de transmisión en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El Latinobarómetro del 2011 muestra que el 73% de los mexicanos estamos insatisfechos con la democracia, solo el 23% está satisfecho. De 18 países encuestados estamos en el lugar 18. El lugar más bajo. ¿Tiene futuro la democracia con estas cifras o cuál es tu perspectiva? Bueno, yo creo que las cifras del Latinobarómetro son un muy importante llamado de atención a lo que está sucediendo. Hay un desencanto enorme.
y hay desencanto y hay incomprensión. Se pensó a la democracia como una especie de varita mágica que iba a resolver todos y cada uno de los problemas, y por supuesto que eso no es la democracia. La democracia es una forma de gobierno, nada más, no es el paraíso terrenal. La desilusión con la democracia tiene raíces más profundas, y esas están en la economía y están en la sociedad. Llevamos muchos años con una economía que no crece con suficiencia, en un país marcadamente desigual, con franjas de pobreza enormes, con problemas para garantizarle a los jóvenes ya sea trabajo o estudio, con millones de mexicanos que han abandonado el país para marchar hacia los Estados Unidos. Es decir, hay un humor público muy agrio, pues sí, porque las cosas en esa materia no funcionan, y cuando eso no funciona, el aprecio por la fórmula de gobierno también tiende a erosionarse. Para decirlo de otra manera, yo creo que los grandes retos de la democracia en México hoy están, por un lado, en repensar la fórmula de gobierno, y por el otro, en atender estos problemas que hacen que la economía no crezca y que las desigualdades permanezcan y demás. No me refiero al tema de la violencia, porque ese sí me desborda, y no sabría decir más que 2, 3 frases hechas. En este momento de tu vida, ¿cómo te defines a ti mismo? Pues quizá por lo que hago, ¿no? Soy un profesor universitario que trato de cumplir con mis encomiendas, y al mismo tiempo un comentarista de la vida política nacional. Más o menos intermitente, es decir, con un comentario cada semana. ¿Ya te alejaste de la vida pública, del activismo de algún tipo? Sí, totalmente. Muy bien. Totalmente. Pues terminamos esta parte de la conversación. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Pasamos ahora a otra parte, que son las preguntas, unas cuantas preguntas del público. Si usted considera que hay una consigna de parte de los dueños de este país en contra de la oposición de izquierda para que ésta llegue a ocupar la presidencia de la República. Esto depende del número de adhesiones ciudadanas que logre a lo largo de estos meses, y si no en esta, pues en otro momento electoral. Pero no creo que haya una ley de hierro que le impida a la izquierda mexicana y a alguna de sus personajes destacados llegar a la presidencia de la República. Sí creo también que en muchos momentos a mí me da la impresión que el peor enemigo de la izquierda mexicana acaba siendo la propia izquierda mexicana. Y la izquierda tiene todas las posibilidades de crecer, fortalecerse, ganar adhesiones entre los ciudadanos y eventualmente ganar elecciones en los diferentes ámbitos del país. No hay ninguna ley de la historia que condene a ningún país a ser gobernado por A, por B y por C, sobre todo cuando hablamos de sistemas democráticos. Quisiera, a nombre de Canal 11 y del Colegio de México, agradecer tu presencia, José Woldenberg, a la Sala Alfonso Reyes, hablar sobre elecciones, democracia, tu carrera, el Instituto Federal Electoral, en suma, sobre el cambio en México, del cual sin duda alguna has sido protagonista. Buenas noches a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias a ustedes.